¿Te has preguntado cómo sabemos en qué invierten Lilu, Bill Ackman y Michael Burry? En este programa vamos a explorar quiénes son estos influyentes inversores, cómo alcanzaron su estatus de multimillonarios y dónde están invirtiendo su dinero en la actualidad. Bienvenidos al canal del Inversor Inteligente, donde analizaremos las empresas que cotizan en bolsa basadonos en el Value Investing. Ahora que hemos planteado la cuestión de cómo sabemos en qué invierten Lilu, Bill Ackman y Michael Burry, es fundamental comprender la importancia de la divulgación de las carteras de inversión. Esto nos permitirá entender cómo estos influyentes inversores, cuyas estrategias y decisiones financieras son objeto de gran interés, hacen públicas sus inversiones y cómo esta práctica contribuye a la transparencia en los mercados financieros. Para entender cómo se divulgan las carteras de inversión, es crucial comprender por qué se hacen públicas. Los fondos de inversión, como parte de sus obligaciones regulatorias, deben presentar informes periódicos ante la Comisión de Valores y Bolsa SEC, detallando las tenencias de sus carteras. Esta práctica garantiza la transparencia en los mercados financieros y brinda acceso a información relevante sobre cómo se asignan los activos del fondo. Al divulgar sus carteras, los fondos permiten a los inversores examinar dónde se invierte su dinero y entender mejor las estrategias de inversión del fondo, promoviendo así la integridad y la confianza en los mercados financieros. Si el valor combinado de las acciones y valores que el fondo gestiona supera los $100 millones al cierre del trimestre, el fondo debe presentar el formulario 13F ante la SEC. Este formulario proporciona transparencia sobre las tenencias de un fondo, permitiendo a los inversores conocer en qué activos específicos se está invirtiendo. Esto incluye detalles como información sobre las acciones poseídas. El formulario 13F incluye detalles sobre las acciones individuales y otros valores en los que el fondo invierte, incluidos los nombres de las empresas, el número de acciones poseídas y el valor de mercado de esas tenencias. Cambios en las tenencias. Además de presentar las tenencias al final del trimestre, el formulario también puede indicar cambios significativos en las tenencias del fondo en comparación con informes anteriores. Análisis de inversión. Los inversores pueden utilizar la información del formulario 13F para realizar análisis de inversión y comprender mejor las estrategias de inversión de los fondos, así como para evaluar el desempeño relativo de los gestores de fondos. Puedes encontrar toda esta información en la plataforma de datos financieros DataRoma. A través de este sitio, podrás ver cómo buscar y ver las diferentes carteras de inversión. Acompáñanos en este programa para descubrir más sobre los secretos de inversión de estos magnates financieros. Lilu, apodado el Warren Buffett chino, ha obtenido éxito en el mundo financiero gracias a su enfoque de inversión a largo plazo y su compromiso con la filantropía. Al igual que Buffett, Lilu identifica y respalda empresas sólidas, especialmente en el ámbito tecnológico chino. Ha conseguido una rentabilidad del 30% anualizado desde 1998. Si hubiésemos invertido $1,000 en el fondo de inversión de Lilu, al plazo de 25 años, la magia del interés compuesto nos da como resultado que obtendríamos $705,641,000. Como asociado de Himalaya Capital Management, Lilu nos brinda los siguientes consejos de inversión. Enfoque a largo plazo. Lilu enfatiza la importancia de tener una visión de inversión a largo plazo. Inversión en valor. Lilu aboga por la inversión en empresas subvaloradas. Mantener la disciplina. Recomienda a los inversores mantener la calma y evitar las reacciones impulsivas ante las fluctuaciones del mercado. Aprovechar la incertidumbre del mercado. Lilu cree que la incertidumbre del mercado puede crear oportunidades para los inversores disciplinados. Aprendizaje continuo. Destaca la importancia del aprendizaje constante en el campo de la inversión. En resumen, los consejos de Lilu reflejan su enfoque fundamentado en el largo plazo, la disciplina y la comprensión profunda del valor intrínseco de las empresas. Estas recomendaciones son el resultado de su propia filosofía de inversión y su éxito en el mundo financiero. Principales participaciones a partir de la presentación del último formulario 13F. Por último, East West Bancorp añade el toque asiático.
Esta empresa es el matiz de la filial de su propiedad, East West Bank, es el mayor banco que cotiza en bolsa, con sede en el sur de California. Se centra exclusivamente en Estados Unidos y China y cuenta con más de 120 sucursales en todo el mundo. Presta servicios a clientes comerciales e institucionales, funcionando como puente financiero entre Estados Unidos y China. Bill Ackman es un reconocido inversor y fundador de Pershing Square Capital Management, una firma de inversión que ha destacado por sus apuestas significativas en empresas y sus estrategias corporativas para impulsar cambios en la gestión y la estructura de las compañías en las que invierte. A lo largo de 20 años, Ackman ha logrado una rentabilidad del 17%. Ackman administra Pershing Square Capital Management y ha experimentado periodos de rendimiento variable a lo largo de los años. Por ejemplo, en 2012 tuvo un año difícil debido a su apuesta en contra de Herbalife, que inicialmente resultó en pérdidas significativas para su fondo. Bill Ackman es un destacado exponente del Value Investing, una filosofía de inversión a largo plazo que enfatiza la comprensión profunda de las empresas y los sectores en los que se invierte. Algunos de los consejos que brinda son: investiga y comprende tus inversiones, realiza una investigación exhaustiva sobre las empresas, sectores o activos en los que estás interesado para tomar decisiones más informadas. Invierte en lo que conoces. Ackman enfatiza la importancia de invertir en empresas y sectores que comprendas bien para reducir el riesgo y tomar decisiones fundamentadas. Ten paciencia y piensa a largo plazo, sugiere mantener una mentalidad a largo plazo y no preocuparse por las fluctuaciones a corto plazo del mercado. Mantén disciplina y controla tus emociones. Evita dejarte llevar por las emociones del mercado y mantén la disciplina en tus decisiones de inversión. Aprende de tus errores y sigue mejorando. Reconoce que los inversores cometen errores y sugiere utilizar esas experiencias para mejorar el enfoque de inversión en el futuro. El caso de Chipotle Mexican Grill es uno de los ejemplos más destacados en la carrera de inversión de Bill Ackman. En 2016, Ackman y su firma de inversiones, Pershing Square Capital Management, revelaron que habían adquirido una participación considerable en Chipotle, convirtiéndose en uno de los principales accionistas de la empresa. Ackman creía que Chipotle tenía un gran potencial de crecimiento y una fuerte marca en el mercado de la comida rápida. Sin embargo, la empresa había sufrido una serie de problemas, incluidos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos que afectaron la reputación de la marca y la confianza de los consumidores. La inversión de Ackman en Chipotle fue un ejemplo de su estilo de inversión, donde veía una oportunidad de valor en una empresa que había sufrido contratiempos pero tenía fundamentos sólidos a largo plazo. Michael Burry es otro inversor de renombre cuya historia se entrelaza con la incertidumbre del mercado y la astucia financiera. Reconocido por su visión en los mercados financieros, Burry se destacó especialmente por su anticipación de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en 2008, un evento que sacudió los cimientos del sistema financiero mundial. Su historia fue inmortalizada en el libro y la película The Big Short, donde se evidencia su habilidad para identificar y capitalizar oportunidades en medio de condiciones del mercado desafiantes y contrarias a las tendencias convencionales. Burry fundó Saan Capital en 2000, un fondo de cobertura que rápidamente ganó reconocimiento por su minucioso enfoque. A pesar de ser un inversor relativamente desconocido en ese momento, su análisis profundo lo llevó a manejar un fondo de aproximadamente $150 millones. Uno de los mayores logros de Burry fue su anticipación de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Desde 2005, Burry investigó y analizó el mercado de hipotecas subprime, identificando un exceso de préstamos de alto riesgo empaquetados y vendidos como inversiones seguras. A pesar de la impopularidad de su posición, que iba en contra del consenso del mercado, su convicción en su perspectiva le permitió obtener rendimientos que superaron el 1000% cuando la crisis estalló en 2008. Burry multiplicó su fondo en más de 10 veces en el año de una de las peores crisis financieras. Después de la crisis, Burry continuó siendo un inversor activo, aunque más enfocado en sus inversiones personales que en la gestión de un fondo de cobertura.
Su enfoque contrario y su capacidad para identificar oportunidades subvaloradas lo han convertido en una figura respetada en el mundo de las finanzas, y su historia sigue siendo estudiada y admirada por muchos inversores. Estos son solo breves resúmenes de los logros financieros y los fondos que administran estos inversores destacados. Cada uno tiene un enfoque y un estilo de inversión únicos que los han llevado al éxito en el mundo de las finanzas. Veamos nuevamente la cartera de Michael Burry. Posee un portfolio valorado en 94.592 millones de dólares. Está muy diversificada, teniendo en común con las otras dos, Himalaya Capital Management y Pershing Square Capital Management, Alphabet Inc. Sus principales acciones son Alibaba, una de las mayores empresas de comercio electrónico y tecnología de China. JD.com Inc., otra empresa de comercio electrónico líder en China. Estas dos acciones están cotizando a un mínimo de 52 semanas. Alibaba cotiza a un PER 8.72. Si miramos los últimos 3 años, los PER de Alibaba Group Holdings Ltd. Tocaron techo en marzo de 2023 con 55. Con una media de 25. Nos dice rápidamente que la acción por su cotización y sus beneficios está a un precio atractivo. Veamos JD.com. Cotiza a un PER 12.3. Si miramos a los últimos 5 años, tocaron techo en diciembre de 2022 con 277. Ha operado con una mediana de PER de 31 desde los años fiscales finalizados en diciembre de 2019 hasta 2023. Para entender cómo se analiza el PER, podés ver nuestro video de análisis fundamental. Recuerda. Este es un canal con fines educativos, y esto no es un consejo de inversión. Y así llegamos al final de nuestro video. Hoy exploramos los secretos de inversión de 3 magnates financieros, Li Lu, Bill Ackman y Michael Burry. Descubrimos cómo estas figuras han alcanzado su estatus de multimillonarios y dónde están invirtiendo su dinero en la actualidad. Aprendimos sobre la importancia de la divulgación de las carteras de inversión, cómo se lleva a cabo y por qué es crucial para la transparencia en los mercados financieros. Exploramos los valiosos consejos de inversión de Li Lu, que nos recuerda la importancia del enfoque a largo plazo, la inversión en valor, la disciplina, el aprovechamiento de la incertidumbre del mercado y el aprendizaje continuo. Conocimos a Bill Ackman, un defensor del value investing, cuya inversión en Chipotle Mexican Grill nos enseñó la importancia de ver más allá de los contratiempos a corto plazo y reconocer los fundamentos sólidos a largo plazo. Finalmente, descubrimos la trayectoria de Michael Burry, cuya visión y capacidad para identificar oportunidades subvaloradas lo convirtieron en una figura respetada en el mundo de las finanzas.